de manera directa e indirecta. Responsabilidad de un régimen que usurpa funciones. Sino que puede ser la oportunidad de abrir las compuertas literalmente del cambio en Venezuela. No hemos hablado entre líneas. Hemos hablado muy directamente a cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Tienen la posibilidad, 8 días, de ponerse del lado de la Constitución. Es muy sencillo la petición y la exigencia de todo un pueblo. Elecciones realmente libres, que darán el pie a la reconstrucción de la industria. Y me llevo esos 3 pasos de una vez entonces para el tema petrolero. Como lo hizo también el Plan País, por cierto, como lo han hecho los trabajadores, que ayer también lo comentaron, o FEDENAGA y FEDEAGRO, FEDECámaras, estudiantes, jóvenes, iglesia. Y hago este recuento porque todavía hay dudas en algunos sectores del mundo del proceso que se está viviendo hoy en Venezuela. Y aquí un elemento importante: este proceso no empezó hoy, ni siquiera este mes, ni siquiera este año. Han sido años de sacrificio, de estudio, de diagnóstico, de formación de jóvenes, de estudiantes, de pensamiento crítico, de un pensamiento republicano que no se dio, que se mantuvo a pesar del asedio y utilizar los recursos del Estado para generar miedo o control social. Así que han sido años de que esa estructura que sembramos, porque si entonces algo sembró el petróleo en algún momento, entonces fue esta estructura republicana, de pensamiento crítico, de democracia, porque hoy hay una generación en Venezuela que nunca conoció la democracia, pero sueña con la democracia, pero sueña con la libertad. Nosotros entonces hoy hacemos un compromiso con todo el pueblo de Venezuela, no solamente con los elementos técnicos fundamentales, y que sepa el mundo que hay venezolanos talentosísimos en Venezuela y en el mundo, como decía la doctora, capaces no solamente de soportar la empresa, sino echarla adelante. Durante mucho tiempo se preguntaron: ¿pero ustedes no tienen un plan país? Es que no solamente tenemos un plan país, tenemos los talentos para ejecutar, talento venezolano para ejecutar ese plan. No solamente tenemos un plan bien estructurado en petróleo, en vías públicas, en seguridad, en soberanía. Ahora hace falta recuperar el Estado de Derecho. Hace falta recuperar el pleno funcionamiento de la Constitución. Paradójico, hoy 200 años del Congreso de Angostura. Que hoy la vigencia de nuestra Constitución está secuestrada por un pequeño grupo. Aprovechemos estos 200 años entonces de ese célebre e histórico Congreso para nunca más olvidar la importancia y el respeto de nuestra Carta Magna. Y yo lo decía hace unos días en la Universidad Central de Venezuela. Durante mucho tiempo nos dijeron: ¿con qué se come eso de la democracia? De la libertad de expresión, de las libertades sindicales, ¿con qué se come eso? Y hoy, cuando falló el ejercicio de la Constitución y el desmontaje de la Carta Magna, nos queda muy claro a todos los venezolanos, uno, que las tentaciones del autoritarismo y el populismo siempre están ahí presentes, que la democracia siempre está en juego, siempre, y que sin democracia tampoco comemos. Que sin Estado de Derecho no hay convivencia. Pero que esa siembra del petróleo lamentablemente no la vimos reflejadas en autopistas, hospitales de primer mundo, los mejores colegios, justas reivindicaciones laborales, pero pareciera que la vimos sembrada
en talento maravilloso humano, en valores profundamente inculcados de libertad y democracia en el venezolano. Pero que hoy vivimos una emergencia que debemos subsanar. Y que la gran petición hoy, desde este evento brillante, que también le agradezco mucho a John el esfuerzo, y todas las reuniones celebradas, como a todo el equipo, que han estado llevando este mensaje a cada rincón de Venezuela. Uno, que ya no queda duda alguna, incluso en el mundo, de que tenemos un plan, de que podemos ejercerlo, de que vamos a ejecutarlo, que respeta los compromisos con todos los países del mundo, que respeta además el Estado de Derecho, pero que también nos pone una visión de futuro muy clara, que no es depender ya, nunca más tampoco, del recurso, sino llevarlo más allá, de energías limpias, de gas. Y ahí creo que está la clave entonces de este momento que vive trascendental nuestro país. Rescatar la Constitución, hoy usurpada, porque el cese de la usurpación es el cese de la pobreza, es el cese de la miseria, es el cese de la corrupción. Y que nunca más entonces una industria como PDVSA sea utilizada para controlar a sus ciudadanos, sino para empoderarlos. Porque nadie hoy puede entender en el mundo, y hago este paréntesis siempre para comparar, porque no se explica lo que sucede en Venezuela, como el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, o del mundo incluso, que significó Odebrecht, que fueron 938 millones de dólares en 12 países, en un caso apenas vinculado a la industria petrolera, fueron 1.200 millones de dólares a un solo funcionario. Y no estoy especulando, se declaró culpable en un tribunal de la Florida. Entonces claramente se ve dónde estuvo el germen, dónde estuvo el aparato de destrucción masivo de una sociedad, que no era un bloqueo económico, que han querido hacerlo vender así en el mundo. Pero ayer importaron medicina. ¿Dónde estaba el bloqueo de medicinas? No existía. Hoy dijeron que ellos han estado recibiendo ayuda humanitaria de la ONU. Pero si hasta hace 2 días la negaban. Hasta hace 2 días negaban la existencia de una emergencia humanitaria. Y claro que deben negarla, como deben negar la corrupción, porque ellos la crearon. Porque ellos generaron esa espiral de corrupción, de miseria, de hambre, de dependencia, de dictadura. Y nos toca a nosotros entonces transformar esa espiral en uno virtuoso, de producción, de transparencia, de emancipación, de independencia, de democracia. Ese es el reto entonces, en definitiva, hoy, de la industria petrolera venezolana. Devolverle al ciudadano sus oportunidades, devolverle al venezolano su capacidad de decisión. Nunca más de dependencia, nunca más de miedo. Y cuando en 5 años nos volvamos a reunir, ya no estemos hablando de contener la hemorragia, ya no estemos hablando de elementos básicos, sino cómo hacer para mejorar el proceso de almacenamiento, de optimización del recurso, de cómo hoy las empresas básicas de Guayana necesitan más y demandan más gas, y cuál es el mejor taladro para optimizar la extracción, y cuál va a ser entonces los buques que debemos contratar, y qué mercados nuevos abrimos en el mundo, porque ya colocamos el suficiente petróleo en Estados Unidos, en la India, que son nuestros 2 principales mercados. Que hay otra falacia que quiero también de una vez hablar, sobre todo en este momento que vive Venezuela, que los Estados Unidos se quieren quedar con nuestros recursos. Sí, algunos se ríen.
pero es porque ustedes conocen del mercado. Pero el pueblo de Venezuela en general puede que no. Nuestro tipo de petróleo necesita un tipo de refinerías, ¿cierto? Y para eso hay que buscar, qué bueno que asintieron todos ustedes expertos petroleros. Y para eso hay que abrir mercados. Para eso hay que ir, y por eso tenemos Citgo, ¿cierto? Muy bien, vamos bien. No me sigo arriesgando. O sea, nuestro tipo de petróleo usted no puede ir a venderlo alegremente en cualquier sitio. ¿Es por qué? Es como si fuera a vender un helado con mucho azúcar a un diabético. No puede consumirlo. ¿Cierto? 3 bien, muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Así que, cuando dicen alegremente que un país se quiere apoderar de nuestra riqueza, es una gran falacia, es una gran mentira. Para empezar, son nuestro principal cliente durante la historia. Quisiéramos poder vender más. Nuestro segundo cliente es la India. Entonces es una gran mentira que han hecho ver para ocultar sus verdaderas intenciones, que es simplemente tratar de asustar al mundo con una supuesta guerra que no existe ni va a existir. Porque hoy el 90% de la población venezolana quiere cambio. Porque las Fuerzas Armadas saben que Maduro no protege a nadie. Y nadie se va a inmolar por alguien sin futuro político. No hay ningún tipo de intencionalidad por nuestros recursos. No, nosotros queremos mejorar la producción para poder venderle al mundo y traducirlo en oportunidades para el pueblo de Venezuela. No existe bloqueo. Importaron medicamentos. No sigan diciendo mentiras. No importaban medicamentos porque se robaban el dinero del pueblo de Venezuela como se robaron el de PDVSA. Esa es la verdad de lo que sucede hoy en Venezuela. Y la verdad de lo que sucede es que los petroleros, los empleados de las industrias petroleras, nos estamos uniendo, nos unimos para salir de esta tragedia que hoy vive Venezuela. La PDVSA que existe hoy y la nueva PDVSA tiene que ser un espacio de reencuentro precisamente de toda la sociedad venezolana. Debe ser ejemplo, no de revanchismo, sino de reencuentro importante en todo momento. Y aquí un mensaje importante para esos trabajadores de Citgo, donde el Parlamento y donde encargamos una nueva junta directiva, no solamente para proteger los activos de Venezuela, que ya sabemos el costo de oportunidad que nos generó el despilfarrar recursos a la nación, sino ahora tomar control también de esos activos por donde inicia y va a iniciar esa nueva PDVSA, esa nueva industria. Que se queden tranquilos los trabajadores, que estamos comprometidos, como lo hicimos ayer con el gremio sindical, a la estabilidad laboral. Que estamos comprometidos con que exista la libertad, incluso sindical, por supuesto, como hemos estado comprometidos en todo momento. No debe haber miedo con eso. Y lo hago extensivo, por supuesto, a los empleados públicos, que hoy sienten persecución, ansiedad, incluso, por sus puestos laborales. Lo contrario, y lo hemos dicho desde el principio, hoy quien usurpa Miraflores no protege a nadie, ni de la inseguridad, ni del hambre, y mucho menos la estabilidad laboral cuando los salarios no alcanzan para nada. Un nuevo gobierno, y ya lo hemos ido sintiendo nosotros en los pasados días, sí genera, lo primero, confianza. Y miren qué importante la confianza. Yo que estudié en estas aulas, economía política, economía general, hay un intangible fundamental en todo el sistema que es la confianza. Y fíjense lo que ha sucedido incluso en algunos mercados con la expectativa de un nuevo gobierno. Con la expectativa de cambio en Venezuela. Imagínense si a eso lo agregamos entonces seguridad jurídica. Si a eso le agregamos una nueva ley
que atienda a un nuevo y una nueva realidad petrolera mundial, que atienda a la realidad del desastre actual económico. Va a ser muy fácil recuperar entonces Venezuela y transformar ese costo de oportunidad en oportunidades reales para todo el pueblo de Venezuela. Y mientras un régimen que no protege a nadie, que no protege un nuevo gobierno, que ya he visto que tiene además la capacidad de poder cooperar rápidamente con las naciones del mundo, en menos de 3 semanas, el día de ayer se conformó una gran coalición por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela, que logró levantar hasta $100 millones para atender la emergencia. Imagínense lo que podríamos lograr entonces, y la posibilidad y la capacidad de un país con tantos recursos. Y eso es importante que lo sepan los empleados públicos y los pocos que aún escuchan o responden al miedo, que es lo que sostiene hoy sin duda al régimen de quien hoy usurpa Miraflores. Así que para nosotros hablar hoy de petróleo es hablar de posibilidades, de confianza, también de esperanza en el futuro venezolano. Ya escucharon parte de los elementos y los planes para recuperar rápidamente la industria, de los compromisos que tenemos además con el mundo, con nuestra palabra en cada uno de los escenarios a los cuales hemos ido. La confianza, y que como dijimos hace unos días, que el 23 de febrero iba a entrar la ayuda humanitaria sí o sí, tenga la certeza el pueblo de Venezuela que vamos a recuperar la industria petrolera sí o sí. Que vamos a devolver ese recurso a los venezolanos sí o sí. Porque estamos comprometidos no solamente con la historia, principalmente con los ciudadanos, con los venezolanos. Cuenten esos empleados de Citgo, de PDVSA, de las industrias básicas, los empleados públicos, que la mejor opción, la que genera confianza, que ya se traduce hoy en las calles de Venezuela, en nuestros rostros. Hoy no voy a tomar selfie, aunque también tienen buen rostro. Es la energía más importante, que casualmente no es nuestro petróleo. Que la energía más importante que hemos descubierto los últimos días en Venezuela, la más importante, pasó a ser de nuestro petróleo al talento venezolano que exportamos por todo el mundo. Nuestro principal producto de exportación es nuestro talento que está hoy recorriendo el planeta con la bandera tatuada en el corazón. Y muy orgullosos, pero hoy se transformó en la energía, creo que hoy reconocemos, más poderosa a los venezolanos, que es la esperanza de que vamos a lograr el cambio, a renovar y a transformar nuestra industria petrolera y que muy pronto tendremos y lograremos el cese de la usurpación y las elecciones libres. Muchísimas gracias.